en esta mañana. Doy gracias al Señor en esta mañana por esta honra de poder participar en esta reunión y en la enseñanza de la palabra del Señor. Son cosas muy maravillosas para mí, porque esto me hace recordar de mis inicios en los caminos del Señor, cuando era muy joven, que nunca me imaginé que iba a llegar a esta instancia de enseñar a la iglesia del Señor. Estar preocupado de la gracia de Dios es una honra. Ahora miro hacia atrás y veo cómo el Señor ha permitido estos avances en mi vida, y lo cual ha sido muy maravilloso para mí. Así que en esta mañana estoy muy agradecido al Señor porque ha guardado a mi familia. Mi esposa no se había sentido muy bien, pero hoy día está conmigo. También está mi cuñada Silvia conmigo. Así que gracias a Dios que ha sido bueno el Señor en mi vida. Así que ahora estoy muy agradecido de poder participar, como decía, en estos servicios de escuela dominical, de la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero decir que para mí ha sido muy especial estas reuniones donde hemos tratado sobre la carta de los Corintios, donde hemos ido avanzando bastante ya, y ha sido muy edificativa la enseñanza para nuestras vidas. Espero que para toda la iglesia haya sido también de edificación esta enseñanza. Amén. Así que en esta mañana me ha tocado a mí compartir con todos ustedes en Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 1 al 11. Así que voy a dar lectura a estos versos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Esa es la porción de la palabra del Señor en esta mañana, así que voy a pedirles que oremos al Señor. Amén. Padre Celestial, en esta mañana vamos a su presencia, contentos, agradecidos por este día hermoso que usted nos ha dado y por esta congregación hermosa que domingo a domingo, Señor, se une en este medio, a través de este medio, para recibir el consejo de su palabra. En esta hora su palabra ha sido leída, Padre Santo, y usted conoce
nuestras necesidades espirituales, Señor, y todo tipo de necesidad usted las conoce, Señor, y las ponemos en su presencia, sabiendo que usted es un Dios grande, poderoso, es un Dios fiel, un Dios justo, Señor, y que su oído está atento a la oración de sus hijos. Luego en esta mañana, Padre Dios, que usted sea iluminando mi mente, mi corazón, use mis labios para bendición, Señor, para edificación de esta iglesia que está esperando el alimento espiritual, Señor, para su vida, para poder crecer en gracia, en sabiduría y en el conocimiento de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Use usted este instrumento, Señor, en sus manos, Señor, para edificación de la iglesia. Todo se lo pido, Santo Dios, a través de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, Señor. Siempre cuando me toca predicar, hermano, se me afecta mucho la garganta. No es que beba mucho antes líquido, sino que debe ser nervios, serán, pero siempre me complica mucho la garganta. Así que ruego al Señor que me ayude para que podamos entrar en materia, entrar en la palabra del Señor, en el consejo de la palabra del Señor. A través de esta carta de los Corintios, que lo primero que podemos ver, hermanos queridos, es la preocupación de la autoridad, en este caso el apóstol Pablo, por la iglesia. En este caso, el líder de la iglesia demuestra su preocupación por la información que él ha recibido a través de algunos hermanos que ya saben, y aquí está respondiendo los problemas que se han suscitado en la iglesia de los Corintios. Hemos avanzado algunos capítulos y los primeros 4 capítulos de Corintios nos está hablando de la unidad de la iglesia. Los creyentes corintios se sentían tan atraídos por la filosofía humana e insistían tanto en creer y hacer lo que querían que estaban divididos. Y eso trata el apóstol en los 4 primeros capítulos, la división que había en la iglesia de los Corintios. Y los insta a estar unidos en Cristo Jesús y no hacer división. Amén. Después dice, continúa con el capítulo 5 ya tratando otro tema que se trató el domingo pasado y dice que discutían y eran excepcionalmente inmorales. Y eso estaba tratando el domingo pasado en el capítulo 5, un tema de la inmoralidad en la iglesia, que la iglesia estaba permitiendo y estaban siendo muy pasivos con esta inmoralidad. Y eso no hablaba bien de la iglesia, entonces el apóstol Pablo aconsejaba cómo debían ellos responder a esa situación de inmoralidad. Y el capítulo 6 entonces nos habla de la justicia o de los temas legales. Y dice, sus antiguas formas que tenían los corintios, toda la gente que participaba en esa iglesia, sus antiguas formas de pensar y actuar habían invadido su vida, su antigua forma, no cuando se convirtieron al Señor, porque con la vida en Cristo Jesús era una vida nueva, pero su antigua forma de vida estaban nuevamente volviendo a estar activas en su vida diaria. Entonces su antigua forma de pensar y actuar habían invadido de nuevo su vida y sus pautas de justicia. La expresión del nuevo ser interior en la semejanza de la naturaleza divina, esto es de Cristo, estaban tan deterioradas en esta iglesia por su continuo pecar que resultaría difícil distinguir a muchos de ellos entre ser cristiano y ser pagano. Entonces ese era el tema que estaban viviendo ellos. Más parecían paganos que cristianos y la naturaleza divina no era notoria en sus vidas. Porque debe haber un cambio entre gentil y ser un cristiano, por supuesto. Y eso hoy día es un tema muy importante y relevante para todos nosotros.
porque problemas legales pueden haber siempre, pero aquí el Señor nos enseña cómo debemos actuar como hijos de Dios y como creyentes en Cristo. Así es, Señor. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando el apóstol? El problema de los pleitos ante los tribunales paganos. Ese era el problema principal. Aquí revela que había entre ellos, entre la iglesia, había envidia entre ellos, se criticaban y se aprovechaban unos de otros en los negocios, porque no era gente pobre o gente necesitada, sino que era un lugar, como ya se ha explicado, de mucho comercio. ¿Ah? Entonces eran hermanos pudientes, de buena situación, y entre ellos habían envidias. Se criticaban y se aprovechaban unos de otros en los negocios y finanzas. Estas actitudes llevaron con ellos estas actitudes y hábitos egoístas, se comportaban egoístamente en su nueva vida como cristianos, actitud que no debían tener. Así es. Eso no solo estaba mal desde la perspectiva espiritual, sino que era prácticamente innecesario. En la iglesia no debiera suceder estas actitudes, no se debieran tener estas actitudes. Pablo veía que los creyentes corintios estaban tan acostumbrados a discutir, estaban tan acostumbrados a polemizar y llevarse unos a otros ante los tribunales, pero eso era antes de ser salvos, que llevaron con ellos estas actitudes y hábitos egoístas en su nueva vida cristiana. O sea, no demostraban cambio en su vida, sino que seguían polemizando, seguían criticando, seguían envidiándose unos a otros y seguían demandándose, y esto lo hacían ante los tribunales paganos. Esto no solo estaba mal, dice el apóstol, en el tema espiritual solamente, sino que prácticamente estaban ellos haciéndole un daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Durante siglos, un poco de historia, para que comprenda bien, durante siglos habían solucionado su diferencia de forma privada o en el seno de la sinagoga. Se entiende que eran judíos. Se negaban a llegar a pleito ante el tribunal pagano, pues creían que si lo hacían, quedaban implícitos que Dios, por medio de su propio pueblo y de los principios de la Escritura, no era competente para resolver sus problemas. Por eso es que ellos evitaban llevar los juicios ante los paganos y iban, antes de ir a los tribunales paganos, iban a la sinagoga y allá los ancianos en el Sanedrín solucionaban todos sus problemas como hermanos. El recurrir a los tribunales gentiles lo tenían como una forma de blasfemia, así pensaban antiguamente. Tanto los gobernantes griegos como romanos habían permitido a los judíos continuar con dicha práctica. Aún fuera de Palestina, bajo la ley romana, los judíos podían juzgar virtualmente todo delito y dictar cada sentencia. O sea, tenían un poder judicial y tenían autoridad para dictar sentencias. Pero había algo en particular que no podían hacer, y era excepto, podían dar la pena de muerte, no podían condenar a muerte. Como sabemos esto, por el juicio de Jesús, el Sanedrín tenía libertad para encarcelar a Jesús y azotarlo como quisiera, pero necesitaban el permiso de Roma, representado por Pilato, para ejecutarlo. Podían dictar cualquier sentencia, pero no podían dictar la pena de muerte, sino que tenían que solicitarlo a Roma para que de Roma autorizaran la pena de muerte. Por eso que Pilato era el representante de Roma ante el pueblo judío.
Debido a que los romanos pensaban que los cristianos eran una secta judía, era probable que los creyentes corintios fueran libres para resolver sus disputas entre ellos. Sin embargo, a causa posiblemente de que no conseguían los resultados favorables que ellos deseaban entre los creyentes cristianos, muchos de ellos preferían demandarse unos a otros en la sinagoga, ante los jueces judíos o ante los tribunales paganos. Eso estaba sucediendo en la iglesia. Pleitear públicamente era una manifestación de sus actitudes carnales. Esa era una actitud carnal, pleitear públicamente. Por eso que el apóstol le dice un poco de levadura que había llevado con ellos su nueva vida en Cristo. Al enfrentarse el mal en la iglesia de Corintio, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo menciona 3 áreas del mal entendido. Ellos tenían un mal entendido que tenían aquellos creyentes. Uno, malentendían el rango que ellos tenían en relación con el mundo. La iglesia tiene un rango superior a la gente del mundo, porque ahora somos hijos de Dios. Amén. La verdad, la segunda área que veía Pablo era la actitud que debía tener el cristiano, que debía tener en la relación unos con otros, entre cristianos. Debían tener una buena relación, una buena actitud entre cristianos y no andar demandándose unos con otros. Y tercero, que debían tener la actitud que debían tener en relación con las normas de la justicia de Dios. Eso lo debemos tener muy claro, la justicia de Dios. Amén. Así que vamos a dividir esta lección en la primera área, que es el verdadero rango de los cristianos. Lo podemos encontrar del 1 al 6, donde dice de la siguiente manera: 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, los santos, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas como las que estaban sucediendo ahí, y no era necesario que fueran a los tribunales paganos, sino que de ahí tenían que darle solución. Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. El 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínense la autoridad que vamos a tener. Así es, Señor. No. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas en esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esa es la primera área que el apóstol le aclara a los hermanos, que los hermanos en Corintio tenían autoridades en la iglesia, y esas autoridades también eran hombres santos que tenían el Espíritu Santo para tratar los temas, ya sea cosas pequeñas como los juicios terrenales o cualquier problema terrenal que existiera en la iglesia. Estos hermanos que eran líderes tenían la sabiduría de Dios, tenían el Espíritu Santo, tenían la gracia de Dios y podían llegar a una solución sin tener que recurrir a los tribunales públicos o a los tribunales paganos, porque esto contribuía a deshonrar a Dios, a deshonrar la iglesia y a deshonrarse entre hermanos, porque siempre el mundo está atento cómo está la unidad en la iglesia.
Porque no es bueno que en el mundo anden diciendo en esta iglesia pasan peleando, pasan discutiendo, pasan polemizando. Eso no es bueno en ninguna iglesia. Como el Señor Jesucristo enseñó, todo reino dividido va a perecer. Así es, Señor. Amén. Pero una iglesia unida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crecer. Amén, amén, Señor. Y eso es lo que el apóstol está intentando meterle en la cabeza a los hermanos. Dejen su forma antigua de vida. Así es, Señor. Tienen que ustedes aprender más de Cristo, no ser niños, deben crecer en Cristo. Amén. Porque eso pasaba en la iglesia de Corinto. Así es, Señor. Dice, explicar un poquito más esta primera parte de la palabra del Señor. Dice, osa, el verbo osar en el 6.1, dice, osa alguno. El verbo tolmao, que osar, al referirse la palabra, perdón hermano, osa, el verbo tolmao, osar, está en tiempo presente, lo que indica una realidad continua. O sea, eso pasaba continuamente en la iglesia. ¿Y qué es lo que osaban los hermanos? Era ir a juicio delante de los injustos. Y eso era vergonzoso ante los hermanos, ante la iglesia, ante Dios era vergonzoso. Al referirse a la palabra injusto, fíjese bien, no se refiere al carácter moral, sino a la posición espiritual de aquellos ante quienes los cristianos llevaban sus pleitos. Los árbitros públicos y los jurados no eran personas salvas y por lo tanto no justificados. Eso significaba que eran injustos. Los cristianos presentaban sus demandas judiciales unos contra otros ante los incrédulos, y eso estaba mal delante de Dios. Y Pablo estaba horrorizado, como cualquier hermano podría estar horrorizado y apenado, debido a que él ya conocía la respuesta. Su pregunta estaba diciendo, ¿cómo puede suceder esto? Eso era lo que Pablo se preguntaba, ¿cómo puede suceder esto? ¿Es de verdad cierto que algunos de ustedes se están demandando unos a otros? Esto es inconcebible. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos libre de estas cosas. Y que lo que están haciendo en público ante los tribunales paganos. Entonces debemos nosotros aprender de esto, de que sacar lecciones, no criticar, porque toda iglesia tiene sus cualidades, sus buenas cualidades, tiene sus debilidades y sus imperfecciones. Entonces no vamos a criticar, sino que solamente vamos a enseñar, a sacar lo que nos sirve a nosotros para nuestra edificación. Entonces dice, la preocupación de Pablo no era que los creyentes fueran a recibir un trato injusto en los tribunales públicos, no era esa su preocupación. Ellos podían ir a juicio y recibir juicios tan imparciales como los podían obtener de sus hermanos dentro de la iglesia. El apóstol estaba preocupado porque ellos demostraban tan escaso respeto por la autoridad en la iglesia y la habilidad en la iglesia para solucionar los problemas, para solucionar sus propias disputas. Los cristianos, acuérdese usted, los cristianos son del cuerpo de Cristo y su espíritu mora en cada cristiano. ¿Cómo podían ellos salir fuera de la iglesia a solucionar sus problemas si tenemos el espíritu de Cristo? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu es el que nos guía entonces para solucionar nuestros problemas dentro de la comunidad o dentro de la iglesia. Permiso. Amén. Entonces el apóstol dice, y no ir delante de los santos. Esto es el 6.1. Al final dice, y no delante de los santos. Los cristianos son santos por el sacrificio de Cristo. Hemos sido hechos santos.
y además están enriquecidos en Él, en Cristo. Y nada les falta en ningún don. Esto sale en 1 Corintios 2:7. ¿Cómo pueden pensar en sacar sus problemas fuera de la familia para que otros los solucionen? Todos los recursos de verdad, escúcheme bien, sabiduría, equidad, justicia, amor, amabilidad, generosidad y comprensión están en el pueblo de Dios. No tenemos por qué ir fuera de la familia de Dios a solucionar o a quejarnos o a presentar nuestras cuitas, nuestros pleitos. Así es. La ropa sucia, como dice el proverbio, se lava Casa. en casa, pues, hermano. Entonces, esto estaba sucediendo con los hermanos corintios. Salían fuera de la congregación a divulgar sus problemas internos. Y eso es muy dañino para la iglesia y eso a Pablo lo tenía muy preocupado. Así es. Tenía toda la razón. Así ¿Qué es lo que debemos sacar de esto? Los cristianos no debemos llevar a otros cristianos a pleitear a los tribunales del mundo. Cuando nos sometemos de esta forma a la autoridad del mundo, confesamos que no tenemos acciones, no tenemos ni actitudes rectas. Los creyentes que demandan a otros creyentes, ¿qué pasa? Están más interesados en venganzas, en ganancias, que en la unidad del cuerpo y en la gloria de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La disputa entre cristianos debería ser resuelta por cristianos Amén. y entre ellos, no salir fuera. Así es. Si nosotros como cristianos, con nuestros maravillosos dones, porque son maravillosos los dones que da Dios, Amén. son maravillosos los dones que Dios suple en la iglesia Amén, Señor. y los recursos de Cristo, no podemos solucionar una disputa. Eso habla mal de la iglesia. Así es. ¿Cómo vamos a esperar que lo hagan los incrédulos? Así es. Pablo insiste que los cristianos son capaces de resolver siempre las disputas. Amén. Entonces nosotros también de ahí sacamos una gran lección, hermanos queridos. Señor, amén. Poder siempre llevarnos bien y si hay alguna disputa, nunca salir fuera de las 4 murallas y solucionarnos entre nosotros como hermanos, Amén. como lo enseñó el Señor Jesús. Anda y habla con tu hermano. Amén. Y si él no te escucha, ya lleva otro testigo. Y si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no se somete a esa autoridad, aparte lo de la comunión, pero no debemos acudir a los tribunales seculares o mundanos. El verso 2 dice, ¿o no sabéis que los santos, aquí ya está hablando de los hermanos en la iglesia, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esto quiere decir que a futuro Dios le tiene un gran privilegio a los santos. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas como las que estaban sucediendo en Corinto. Cuando Cristo regrese para establecer su reino milenario, los creyentes, o sea, usted y yo y todos los hermanos de Corinto, a lo largo de toda la historia, serán sus corregentes. Corregente significa especie de gobernador con amplias atribuciones. Y se sentarán con él en su trono. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Amén. Esto sale en Apocalipsis capítulo 3, 21. Apocalipsis capítulo 3, 21. Dice así, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
quiere decir que antes de sentarse en el trono hay problemas, hay dificultades y para sentarse en el trono dice ahí el que venciere. Con la ayuda del Señor, no humanamente, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor, llegaremos a ese lugar, al trono del Señor. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado con mi Padre en su trono, así también los santos vencerán. Amén. Y se sentarán en el trono para juzgar, como dice, al mundo. Amén. Grande bendición. Amén, Señor. También en Daniel 7:22 también aparece esta cita hermosa donde dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esas son las promesas que Dios tiene para los hijos de Dios, para el creyente, para el cristiano, de juzgar al mundo. Tremenda autoridad la que Dios ha puesto sobre nosotros a futuro. Amén, así es. Pero hoy día ya nosotros por la fe debemos vivir en el reino de Dios. Amén, así es, Señor. Después va a ser físicamente. Así Nos es. vamos a olvidar de muchas cosas porque vamos a estar presentes con Cristo. Amén, así es, Señor. Bendito el Señor. Me gozo, me alegro de poder compartir esto tan hermoso para la iglesia. Espero que también para ustedes sea de mucha bendición. Amén, Señor. Dice, parte de nuestra responsabilidad como corregentes con Cristo, como autoridad con Cristo, será la de juzgar al mundo. Si usted quiere leer más, puede buscar Apocalipsis 2, 26, 27, donde también se confirma esta responsabilidad que tenemos los santos. Si los santos ayudarán un día a regir toda la tierra, ellos son sin duda capaces de gobernarse ahora a sí mismos dentro de la iglesia. Porque si no nos gobernamos ahora dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a gobernarnos después? Tenemos que ahora aprender a gobernarnos dentro de la iglesia. El gobierno futuro está basado, hermanos queridos, en la perfecta adhesión a la palabra de Dios y a las actitudes piadosas apropiadas. Eso va a ser el gobierno de Dios, las cuales están disponibles ahora a través de la palabra que es la Biblia. No habrá entonces principios de sabiduría y de justicia diferentes de los que tenemos revelados ahora a través de las Escrituras. Debemos notar que cosas muy pequeñas, en el verso 2, al final del verso 2, habla de cosas muy pequeñas, juzgar cosas muy pequeñas. Debemos notar que cosas muy pequeñas se pueden traducir también como pequeñas demandas o pequeños litigios, pequeños pleitos que puedan tener los hermanos. Y el verso 3 continúa y dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Las Escrituras nos dicen con claridad a qué ángeles juzgaremos. A los ángeles caídos los juzgará el Señor. Segunda de Pedro 2:4 y Judas verso 6. Pero no se nos dice si los creyentes participarán en ese juicio. El término griego crino, que se utiliza para juzgar, puede también significar reinar o gobernar. Ese sería ciertamente el significado si es que vamos a tener autoridad sobre los santos ángeles. Vamos a reinar y vamos a gobernar sobre los ángeles. Porque ellos no tendrán pecado por el que sean condenados. Uno se puede inclinar a pensar que los creyentes glorificados ayudarán a juzgar a los ángeles caídos
y ejercerán algo de autoridad sobre los ángeles santos. Si Cristo fue exaltado por encima de los ángeles, Efesios 1, 20 a 23. Si estamos en Él, somos semejantes a Él. Y si vamos a reinar con Él, de alguna forma vamos a participar de su gobierno y de su autoridad. Y ahí los ángeles estarían bajo el dominio de Cristo, como ahora sabemos que Dios lo exaltó sobre todos los ángeles, sobre todos los principados, sobre todas las autoridades. Dios exaltó a Jesucristo y lo sentó en el trono del Padre, a su diestra, a su derecha. Verso 4 dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? El sentido básico es claro. Cuando los cristianos tienen peleas y disputas terrenales entre ellos, resulta inconcebible que aquellos que van a reinar eternamente traten de solucionarla recurriendo a los tribunales, dirigidos por los incrédulos, por jueces que son de menor estima en la iglesia. Si dos o más cristianos no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, deberían pedirle a otros hermanos en Cristo que lo resuelvan por ellos y estar dispuestos a aceptar a la decisión. El creyente menos habilitado que busca el consejo de la palabra y del Espíritu de Dios es mucho más competente para solucionar desacuerdos entre hermanos creyentes que el juez más instruido y experimentado, pero que al ser incrédulo desconoce la verdad divina. Al solucionar nuestras propias disputas, damos testimonio al mundo, que eso es lo importante, eso es lo relevante, de los recursos con los que contamos y de nuestra unidad en Cristo, nuestra armonía y nuestra humildad para someternos unos a otros. Cuando recurrimos a los tribunales públicos, nuestro testimonio es todo lo opuesto. Defraudamos a los hermanos, deshonramos a Dios con estas actitudes de ir fuera de la iglesia. Dios nos libre, hermanos queridos, de estos problemas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Estoy en el verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esa es la pregunta que hace Pablo. La marca que debería caracterizar más a los hermanos en Cristo es el amor. Mire qué importante. El amor no caracterizaba a los hermanos en Corinto. Se estaban comportando como los paganos, como los inconversos, como los que eran antes de conocer a Cristo. Y como Pablo lo recordaría unos pocos capítulos más adelante, un cristiano sin amor es como metal que resuena o címbalo que retiñe. En realidad, hermanos queridos, no es nada, de nada. Líbrenos el Señor de esas conductas y de esas actitudes. Así es, Señor. Así que debemos sacar de esta lección cuál es el rango del creyente. El creyente tiene autoridad para someter estos problemas que son pequeños a la autoridad de la iglesia. No es necesario ir fuera de la iglesia, ir al mundo a solucionar los problemas internos de la familia de Dios. Es una gran lección. Amén, amén, Señor. Segundo punto, que es versos 7 y 8, trata lo siguiente. Perdón, hermano. La verdadera actitud de los cristianos. 7 y 8 dice, así que por cierto, ella una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el defraudado, el ser defraudado? El 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Delicado el tema, hermanos queridos. Amén. Los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos ante los tribunales, ¿qué es lo que sucede? Pierden espiritualmente. Antes de que se celebre el juicio, piensan que están bien demandando a sus hermanos. Pero aquí el consejo es que pierden. Si van a los tribunales paganos, pierden. Ir demandando a sus hermanos. Como leíamos antes, esto es no mostrar amor. Esto es no mostrar misericordia. Y eso no es de un creyente. Así es, Señor. Que Dios nos ayude. Amén, amén, Señor. Los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos ante los tribunales pierden espiritualmente antes de que se celebre el juicio. El simple hecho de que tengan pleito es la señal de una falta moral y espiritual. Una palabra que indica haber perdido el pleito. El creyente que demanda a otro creyente y lo lleva a los tribunales por la razón que sea, siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. Y la autoridad más importante para nosotros es nuestro Dios. Amén. Ya ha sufrido una derrota espiritual, es egoísta y ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos, de los incrédulos. Perdón. ¿Qué es lo que aconseja el apóstol a los hermanos? ¿Qué le aconseja a la iglesia? Le dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Parece que de afuera se viera muy fácil. Podríamos pensar, pero estando en el problema, no es fácil sufrir el agravio. Así es. No es fácil sufrir el ser defraudado. Duele mucho. Causa mucho dolor esto. Pero el apóstol aconseja que debiéramos nosotros perdonar. Amén. La actitud del cristiano es sufrir el agravio y el ser defraudado que demandar al hermano cristiano. Así es. Es mucho mejor, escúcheme bien, es mucho mejor perder económicamente que perder espiritualmente. Así es. Eso debemos tenerlo claro. No importa que, bueno, nosotros podríamos pensar, 10 lucas no es nada, 10.000 pesos no es nada, pero si son 50 millones de pesos, podríamos pensar, ahí duele, po. Pero aquí el apóstol dice, no, es mejor ser defraudado antes de estar perdiendo espiritualmente. Porque esa es nuestra riqueza, la riqueza espiritual que Cristo nos ha compartido. Y eso es lo que debemos cuidar. Bendito es Dios para siempre. Dios nos ha honrado para que tengamos una estatura espiritual y no vamos menguando. No vamos retrocediendo, tenemos que avanzar, hermano querido. Así es. Y esto haremos con la ayuda del Señor, sometiéndonos a la autoridad de Dios, a la autoridad de las Escrituras, a la autoridad de la Iglesia. Lo podemos conseguir con la ayuda de Dios. Amén, amén. Así es. Aun cuando es evidente que tenemos el derecho legal, Así es. no tenemos el derecho moral y espiritual de insistir en nuestros derechos legales ante los tribunales públicos. Si un hermano nos ha agraviado en alguna forma, nuestra respuesta debería ser perdonarlo y dejar el resultado del asunto en las manos de nuestro Dios. El Señor, sabemos, puede dar y puede quitar. Él es soberano y tiene su voluntad
Sí, Señor. Sí, Señor. Y propósito, como decía el hermano Cristian, y propósito es lo que ganamos y es lo que perdemos. Bendito sea Dios. Amén, amén, así es. Deberíamos aceptarlo. ¿Sabe cómo? Sí, Señor. Con agradecimiento, hermano. Si ganamos, bendito sea Dios. Amén. Y si tenemos que perdonar, bendito sea Dios. Debemos estar gozosos, debemos estar contentos, porque sabemos que todo viene de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Ayúdenos, mi Dios. Si somos agraviados o defraudados, debiéramos perdonar Sí, Señor. y no quedar amargados, porque cuando uno perdona, queda libre. Así es. No debemos quedar con ese dolor, sino quedar libre. Si no podemos convencer al hermano para que las cosas se corrijan y tampoco escucha a otros hermanos, estaremos mejor sufriendo la pérdida o la injusticia que presentando una demanda contra el hermano. Así es. Mateo 5, 39, 40. Ayúdenos, Señor. Si usted quiere informarse más sobre este tema, Mateo 5, 39 y 40. En nuestra sociedad resulta a veces inevitable, esto es actualmente, en nuestra sociedad resulta a veces inevitable que los pleitos entre cristianos sobre derechos y propiedades terminen en un tribunal secular. Cuando, por ejemplo, un cristiano se enfrenta a una demanda de divorcio, la ley requiere que un tribunal secular intervenga. No puede la iglesia intervenir en ello. O en el caso de maltrato o descuido de menores, un padre o madre cristiano que pueden verse forzados a buscar la protección de un tribunal contra el abuso del cónyuge. Aún en los casos excepcionales, cuando por alguna razón un cristiano se ve a sí mismo metido en un pleito con otro cristiano, su propósito debería ser glorificar a Dios y nunca buscar la ganancia egoísta. El Señor conoce las necesidades de sus hijos. Amén. Conoce las necesidades de todos nosotros, el Señor. Así es, Señor. Y va a procurar que tengamos lo que necesitamos. Así es, Señor. Lea usted Mateo 6, 33. ¿Qué dice el Señor? Ayúdenos. La preocupación principal de un cristiano debe ser no proteger sus posesiones, no proteger sus derechos, sino proteger su relación con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Esto me recuerda los mandamientos que dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa debería ser la verdadera actitud de los cristianos. Nuestra actitud debiera ser esa, del amor, del perdón, de la humildad, y vamos a ganar con nuestro Padre Celestial. Amén, amén, Señor, amén. Tercer punto, hermanos queridos, el verdadero carácter de los cristianos. Qué interesante. Esto abarca del 9 al 11, verso 9 al 11 en la lección que tenemos. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era y algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el Señor. Entonces el punto es el verdadero carácter de los cristianos. Esto es interesante para nosotros.
Así es. Aquí nos está dando más bien un catálogo, o sea, una lista de pecados que son típicos de los no salvos, de los inconversos, de los injustos, Sí, sí, de los impíos. Esta es una lista que aparece acá. sí, Personas sí. cuya vida está totalmente caracterizada por semejantes pecados, no son salvas y por tanto son injustas, sin justificar. Sí, Señor. ¿Y qué dice su palabra? La palabra de Dios. No heredarán el reino de Dios. Ayúdenos, Señor. Eso es estar muerto. Así es, Señor. No estar en la presencia de Dios es estar muerto espiritualmente. Así es. Y eso es lo más terrible que puede acontecerle al ser humano. Así es, Señor. Ellos no están en una posición correcta con Dios. Así es. Están fuera del reino. Están fuera de la salvación. La aplicación de los creyentes es clara. ¿Por qué entonces, pregunta Pablo a los corintios, siguen viviendo como los inconversos, como los injustos? Porque siguen cayendo en la vieja manera de vivir, la vida de la cual Cristo les ha salvado. ¿Por qué siguen las antiguas? Estas son preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué siguen las antiguas normas? Y tienen los motivos viejos, egoístas e impíos. Ayúdenos, Señor. Tienen que vivir separados de los caminos del mundo. Eso es lo que debemos hacer. Ayúdenos. Separarnos del mundo, no seguirlos. Así es, Señor. Y específicamente, ¿por qué están acudiendo con sus problemas a los tribunales del mundo? Ayúdenos. Nuevamente se les recuerda sus faltas, sus errores. El catálogo de pecados de los versículos 9 y 10 dice, pero esos representan todos los tipos principales de pecado moral, los tipos de pecado que siempre han caracterizado a las sociedades impías y que nunca deberían caracterizar a la sociedad de los redimidos, Amén. a la iglesia. Fornicación, idolatría, adulterio, los afeminados y los que se echan con varones, ladrones y avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Y dice la palabra del Señor, y esto era y algunos. El apóstol le dice a los corintios, esto era y algunos. Continúa diciendo la iglesia corintia, como las iglesias hoy día, tenían miembros que habían sido fornicarios, habían sido adúlteros, ladrones, etc. Aunque muchos cristianos nunca han sido culpables de estos pecados en particular, cada cristiano es un espectador. Cristo vino con el propósito de salvar a los pecadores, Mateo 9:13. Esa es la gran verdad del cristianismo. Nadie ha pecado tan profundamente o extensamente que no pueda ser salvada. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Bendito el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el 11 dice, y esto era y algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. No afecta en nada lo que fueron antes de ser salvos. ¿Sabe por qué no afecta? Pues Dios puede salvar a un pecador Amén. de cualquier pecado. Así es. Y de todo pecado Dios lo puede salvar si se arrepiente, Amén. si se somete a la doctrina de Dios. Amén. Pero sí importa mucho lo que un creyente es después de ser salvo. Así es, Señor. Importa mucho su comportamiento, Así es. importan mucho sus hechos, Así su actitud. Eso importa mucho después de recibir la salvación. Amén. Y no continuar como un gentil, como un mundano. Se Ayúdanos. espera que viva
como corresponde a su limpieza o a su vida interior. Amén. Así es, Señor. Ya hemos sido lavados. Habla de una vida nueva, Así es, Señor. una nueva regeneración. Dios nos ha regenerado. Amén. Por la obra del Señor Jesucristo hemos sido regenerados. Por el lavamiento allí en el agua hemos sido regenerados. Por el bautismo hemos sido regenerados. Tito 3:5. 2 Corintios 5:17. Somos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Ya hemos sido santificados. Habla de un nuevo comportamiento. Ser santificado, ser hecho santo en su interior. Amén. Así Haber sido perdonado de todos sus pecados. Es haber sido hecho una nueva criatura y de vivir exteriormente una vida de justicia. Amén. Así es, Señor. Justificado habla de una nueva posición delante de Dios. Romanos 4:22 al 25. Romanos 4:22 al 25 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora tenemos una nueva posición delante de Dios. Bendito el Señor. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso estamos terminando ya la porción bíblica en el verso 11. Y dice: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El nombre de Dios representa su voluntad. El nombre de Dios representa su poder, representa su obra, la obra del Señor Jesucristo, debido al sometimiento voluntario de Jesús a la voluntad del Padre, su muerte en la cruz a nuestro favor y su resurrección de entre los muertos nos ha provisto de nuestro lavamiento, nuestra santificación y justificación. Una vida regenerada debe producir una forma de vivir transformada. Amén, amén. Una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, Amén, hermano. Así que amén. el Señor nos ayude Amén. para que esto sea una gran lección para nosotros y que no suceda esto en nuestra iglesia, que no suceda esto con nuestros hermanos. Dios nos libre Amén. y nos ayude el Señor para que nosotros tengamos una actitud de santos y no de impíos, no de inconversos, que tengamos abundante amor los unos con los otros. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos queridos. Amén. Padre Santo, Padre Justo, en esta hora damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos apartado para poder alimentarnos de su palabra, para recibir su palabra, su consejo, sus instrucciones, Señor, su capacitación en este tiempo para gobernar nuestra vida, para gobernar la iglesia conforme a su voluntad, conforme a su Espíritu Santo, Señor, que haya diferencia en nuestras vidas, Señor, que no llevemos una vida libertina en nuestras vidas, sino que ayuden a someternos a la gracia, a someternos a la autoridad de Cristo, a la autoridad de su palabra, sus escrituras, Señor, y que podamos vivir por ellas, como decía el salmista: luces a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ayúdenos, Padre, para poder, Señor, ser una iglesia agradable delante de su presencia, y que usted, Señor, reciba gozo y no reciba tristeza de parte
de nosotros, Señor. Yo le ruego que nos ayude a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Y si es necesario perdonarnos. Si es necesario humillarnos, Señor, para que la gracia de Dios crezca en cada uno de nosotros y seamos dirigidos, Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Cristian.